quiero que continuemos esta tercera vez con esta charla, si así le podemos llamar, esta noche de hablar un poco del Espíritu Santo y de lo que Él ha hecho en nosotros. Y en la primera vez dijimos cómo resultó siendo el libro de los Hechos o cómo acontecieron los asuntos del libro de los Hechos. Eso dijimos la primera vez. Nos dimos cuenta de todo lo que se preparó desde el nacimiento de Jesús hasta el nacimiento de la iglesia, todo por obra del Espíritu. Luego estábamos viendo acerca de lo que nosotros somos realmente como iglesia ya desde el punto de vista de nuestro nacimiento. Y vemos qué cosas pasaron en nosotros como iglesia. Pero ahora vamos a tener que hablar un poquitito sobre el punto doctrinal que hemos mencionado. Y es que hemos dicho que la iglesia tiene una sentencia en la que afianza su credo. Y es que nosotros hablamos de que para recibir el bautismo con el Espíritu Santo se necesita tener un corazón limpio. Y en el caso de la Biblia dice en Mateo capítulo 5 versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso dice ese texto, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hemos estado hablando un poquito sobre la espiritualidad de la iglesia de Dios. Algo que tenemos que puntualizar es una espiritualidad pentecostal. Espero que hasta el momento ya hayamos copiado una buena idea y que nos sintamos contentos de pertenecer a esta amada iglesia. Tenemos en el caso del tema que estamos viendo, cuando hablamos de espiritualidad pentecostal, si pensamos de la palabra espiritualidad, estamos hablando de la condición de espiritual. Estamos hablando de un conjunto de ideas referentes a la vida espiritual. Oiga eso, conjunto de ideas que son alusivas o referentes a la vida espiritual, o pudiéramos decir vida cristiana dirigida por el Espíritu, que es lo que quiero que tengan usted en mente. Si hablamos de espiritualidad, estaríamos diciendo de la vida cristiana dirigida por el Espíritu Santo. Y esto es importante. Cuando hablamos de pentecostal, tenemos que entender que habla de que alguien pertenece o se relaciona con una organización que enseña, se desarrolla o enfatiza el punto de vista del bautismo con el Espíritu Santo, relacionándolo con el acontecimiento bíblico a partir del capítulo 2 de los Hechos. Entonces, cuando hablamos del orden pentecostal, estamos haciendo alusión a algo que tenga parecido, hable o promueva algo que tenga que ver con lo que pasó en el capítulo 2 de los Hechos. Y quiero que usted pueda considerar que al hablar de la espiritualidad pentecostal de nosotros, tenemos que entender esos asuntos. No tenemos derecho a hablar de eso si nuestra iglesia no se parece con ese acontecimiento. Pero si nuestra iglesia se parece con ese acontecimiento, entonces sí podemos hablar de eso. Quiero que tomemos en cuenta 4 sucesos alineados con el concepto pentecostal. 4 sucesos. Cuando hablamos de avivamientos, en general, avivamientos, tenemos que hablar de varios en toda la trayectoria de la iglesia. Digo que la iglesia ha tenido apagones y ha tenido que tener otra vez avivamientos. Y en los avivamientos son diversos, son varios. Se habla por lo mínimo de unos 18 avivamientos que han surgido en la historia de la iglesia. Pero cuando hablamos de los avivamientos pentecostales, tenemos que hablar del pentecostalismo moderno. Y en este caso, cuando hablamos del pentecostalismo moderno, estamos hablando de donde dependemos nosotros, donde ya se desprende la iglesia de Dios. En este campo, en Guatemala, la del evangelio completo. Y aquí tenemos lo que sucedió, por ejemplo, en Jerusalén en el año 33. Allí pues pasó un evento glorioso. Sucedió en este caso que lo que sucedió en el año 33 en el aposento alto sucedió también en el estado de Monroe, Estados Unidos, en 1863 años después, o sea en 1896. También eso mismo sucedió en la calle Azusa en Estados Unidos en 1873 años después, o sea en 1906.
y también sucedió en Guatemala en 1899, o sea, 1899 años después. Esto fue en el 1932. Y en todos los casos, cada uno de esos sucesos ha tenido, grave esta palabra, similitud, o ha sido similar con lo acontecido en el aposento alto. O sea que lo que sucedió en el 33, lo que sucedió en el 1896, lo que sucedió en el 1906 y lo que sucedió en el 1932 ha tenido parecido. ¿Queda claro eso? Ha tenido parecido. Aunque han habido otros avivamientos, esos avivamientos se alinean para hablar de nuestra alineación como iglesia pentecostal. Tenemos que entender que al estudiar entonces lo que pasó en el año 33, fue lo que sucedió en Jerusalén en el capítulo 2 de los Hechos. Ustedes ya han oído lo que pasó allí, ya lo han leído también, lo han predicado aún. Entonces eso tiene parecido, o sea, lo que ha acontecido, estos tres eventos después han dado por sentado experiencias similares, o sea, han sido del mismo color y del mismo tamaño. Y esto podemos decir que solo lo puede hacer el Espíritu porque han transcurrido muchísimos años después. Y esto tiene un punto de referencia. La Iglesia de Dios, por ejemplo, nosotros como Iglesia de Dios somos reconocidos como la primera organización pentecostal en nuestro país. La primera iglesia pentecostal en nuestro país. Porque su origen tuvo relación con el patrón que han seguido los pentecostales genuinos de la historia desde su origen bíblico. Y fue la Iglesia de Dios Internacional la que le dio cobertura, ¿entiendes esta palabra? Cobertura a la primera congregación que experimentó el derramamiento del Espíritu Santo en Totonicapán. Y a partir de ahí, la Iglesia de Dios tuvo presencia en nuestro país centroamericano. O sea, ¿por qué nosotros partimos desde ese año 1932? Porque aunque ya sabemos que la iglesia no era reconocida como iglesia de Dios, pero ella cuando recibió la presencia del Espíritu Santo se quedó volando, la desconocieron. La misión a la que pertenecían la desconocieron. Y entonces lo que hizo el hermano que dirigía la iglesia o el grupo que dirigía la iglesia en ese tiempo, empezaron a buscar con quién podían ellos asociarse. Y fue hasta el año 1934 cuando la Iglesia de Dios en Estados Unidos hizo contacto con la iglesia esa en Guatemala y luego aliaron esfuerzos y a partir de ahí la iglesia ya aparece el nombre, Iglesia de Dios. Reconocida entonces aquí en Guatemala la primera congregación que ya había nacido 2 años antes. Sí queda claro el asunto, para que si vamos a contar la historia tenemos que saberla contar y no pensar es que los Estados Unidos hicieron un campo en el país. Sí habían misioneros en el país, pero estos no pudieron hacer el trabajo como debieran haberlo hecho, pero fue a través de ese esfuerzo y esa conexión que nace la Iglesia de Dios, Evangelio Completo ahora. Si yo quiero hablar de esto, mis hermanos, seguramente tengo un propósito, fíjense. Con estos recortes históricos que estamos trasladándoles a ustedes, pretendo considerar o recordar junto a ustedes que asisten a estas reuniones que nosotros, los integrantes de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en 14 Calle, en 14 Avenida, en Puerto Barrios y Zabal, pertenecemos a una organización que hace énfasis en la dependencia del Espíritu Santo para que los miembros de la iglesia puedan cumplir o darle cumplimiento a la misión de Cristo a sus discípulos primigenios. El Espíritu Santo dirigió a los primeros discípulos y Jesús les dijo a sus discípulos que tenían una misión. Esa misión sigue siendo para la iglesia, es la misión permanente, la misión suprema de la iglesia. Pero no podemos hacerlo y la iglesia a la que nosotros pertenecemos sostiene que para poder ser efectivos en la misión dada a los discípulos que se transcurre hasta nosotros, no lo podemos hacer a menos que tengamos la dirección y el acompañamiento, el empoderamiento y la fuerza o lo que queramos decir del Espíritu Santo.
O sea, no podemos prescindir del Espíritu Santo, pero gracias a Dios estamos metidos bajo esa onda espiritual, o bajo esa fuerza, bajo ese poder, o bajo esa corriente, o todo como usted lo quiera llamar. Somos una iglesia, bendito sea Dios, que no tenemos problema para aceptar esto, porque creemos que lo que la iglesia ha logrado es gracias a ¿quién? Al Espíritu Santo. Entonces no podemos darle los créditos a nadie, sino al Espíritu Santo. Puede ser que hemos sido algunos muy robustos para hacer las misiones, y hay ministros que se dan la importancia, y gloria a Dios por eso, de que les encanta promover las misiones y van por todos lados. Pero todo eso no es posible sin la dirección del Espíritu Santo. Todos los esfuerzos nuestros son instrumentos nada más en las manos del Señor. Bendito Dios por los misioneros y por los pastores que promueven las misiones y todo lo que tenga que ver con la obra evangelizadora, pero bendito sea el Espíritu Santo, porque ha encontrado esa voluntad en la gente y Él ha hecho posible que la iglesia avance en los lados para donde Dios quiere que avance. Tenemos que bendecir al Señor por eso. Un patrón que es parte de nuestro credo, mis hermanos, nos indica que para recibir el bautismo con el Espíritu Santo se debe tener un corazón limpio. Recuerdan que yo les decía que vamos a tratar de ver, de puntualizar cómo tiene lugar ese credo, esa declaración. Fíjense que esa declaración no sale así como vamos a suponer. No, sale como una observación al comportamiento que tienen los principales discípulos. ¿Qué hicieron ellos para ser portadores del Espíritu? Luego un análisis de cómo han logrado los otros de la historia también recibir el Espíritu. Cómo se ha logrado en los 4 momentos que ha sucedido. Entonces, se han dado cuenta que el mismo patrón ha sido funcional para todos. Entonces se dice, se recibe al Espíritu Santo hasta que hemos encontrado un momento en el que Dios ha visto nuestro corazón listo para llenarlo con su Espíritu. Entonces allí es donde coincidimos. Nosotros como iglesia creemos en el bautismo con el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza del corazón. Y esto lo tenemos en la declaración número 8. También coincide con el principio doctrinal número 8, que es la declaración número 8 y el principio doctrinal número 8. Y tenemos que considerarlo. La pregunta que yo me estaba haciendo, o una afirmación para usted si quiere, es ¿qué relación tiene la declaración de fe y el principio doctrinal número 8 en cuanto al bautismo con el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza del corazón con lo que las generaciones donde ha sucedido el derramamiento del Espíritu Santo han hecho para recibirlo? ¿Qué relación tiene nuestro principio doctrinal y nuestra declaración de fe con lo que ellos han hecho? Y esto tenemos que puntualizarlo. Y a manera de un recorte histórico, quiero que usted vea una breve reseña de la espiritualidad de quienes han recibido el bautismo con el Espíritu Santo y con quienes nos alineamos nosotros en convicciones. Y eso nos puede ayudar, nos puede dar luz. Empecemos con lo primero, los apóstoles de Jesús. Los apóstoles de Jesús. Y ellos estaban, vea lo que pasó con ellos. Solamente escúcheme porque no lo tenemos anotado por allá. Jesús había dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Él escogió a 12 apóstoles y a ellos les dio mandamiento por el Espíritu Santo. Les dio muchísimos. Entre ellos les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Estoy leyendo en capítulo 1 de Hechos, versículo 2 y también versículo número 4. Porque ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, versículo 5. Ellos recibirían poder cuando hubieran venido sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, versículo número 8. Luego, entonces ellos volvieron a Jerusalén del monte de los Olivos. Allí estaban cuando Jesús fue levantado al cielo. Y ahí les dio mandamiento que no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces ellos, en cambio de irse a sus labranzas,
se fueron al templo. Dice, entonces ellos volvieron a Jerusalén y entrados subieron al aposento alto. Allí todos perseveraban unánimes en oración y ruego. He leído el capítulo 1, versículos, ahorita el versículo 12 y el 14. O sea, cuando empezamos a analizar la historia de cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo, vemos que están siguiendo las instrucciones de su maestro. En otras palabras, diga conmigo, se consagraron a la voluntad de su maestro. Se consagraron a la voluntad de su maestro. Y aquí están ellos ya llegando al templo o al aposento alto. Y aquí dice en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, otra vez dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, recordemos el cuadro. Ellos estaban en el monte de los olivos cuando Jesús platicó con ellos y les dijo, no se vayan a ir de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Ellos lo que hicieron fue dedicarse a atender a esas instrucciones y caminaron hacia el lugar que el Señor les había dicho que se fuera. Y allí, donde ellos estaban reunidos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero el espíritu en el que estaban era de entrega, de oración y de alabanza y de adoración. Ese es el ambiente que ellos tenían. ¿Por qué estamos alineando estos cuadros? ¿Por qué estamos leyendo este cuadro primigenio en cuanto al aparecer del Espíritu Santo en la tierra? Porque si usted lee cuidadosamente la historia, se va a dar cuenta que en cada vez ha sucedido exactamente lo mismo. La gente se ha metido a un tiempo de consagración y cuando el Espíritu Santo ha venido, ha sido algo espantoso para la sociedad que rodea el lugar donde están reunidos los hermanos. Ustedes ya conocen el caso. Los hermanos en el condado de Monroe, Estados Unidos. Un grupo de 8 hermanos liderados por el hermano Richard Spurling, ministro de una iglesia bautista. Inconformes por la frialdad y mundanalidad que la iglesia tenía en ese tiempo, decidieron unirse para estudiar la palabra de Dios, para orar, para vivir en santidad y experimentar el evangelio de poder. El objetivo de este pequeño grupo era restaurar el cristianismo primitivo. Esto es impresionante. Si usted lee la historia de ese cuadro, no me quiero entretener en eso porque la intención no es volverles a contar la historia, sino alinear el concepto del por qué nosotros necesitamos sostener hasta hoy que para ser bautizados con el Espíritu Santo tenemos que llevar un corazón limpio. Estos hermanos se dieron al trabajo de estudiar la palabra de Dios, orar, viviendo en santidad y con la intención de que lo que pasó en el capítulo 2 de los Hechos volviera a registrarse en ellos. Y si usted lee la historia se va a dar cuenta que exactamente pasó así. Entonces ya tenemos el segundo cuadro. El tercer cuadro, los hermanos de la calle Azusa en Estados Unidos. No fue algo que se diera de la noche a la mañana, ni tampoco fue algo que surgiera por un solo hombre, sino fue el trabajo de muchos de evangelización en las calles y de largas noches de oración. Todo inició con un grupo de hombres y mujeres consagrados a Dios, hambrientos por su presencia, viviendo día y noche en oración y meditando en la palabra, con corazones ardiendo por vivir otro Pentecostés. Vea usted qué estaban haciendo. El 9 de abril de 1906, después de realizar un buen tiempo de alabanza y adoración y una predicación de un hermano llamado William Seymour,
basada en el libro de los Hechos capítulo 2, vino un poderoso derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la congregación, hablando en otras lenguas. Todos comenzaron a caer al piso bajo la unción del Espíritu Santo. Gozo y gritos de júbilo podían escucharse en todo el vecindario. Fue algo tan poderoso que los curiosos que se acercaban también eran tocados por el Espíritu Santo y también hablaban en otras lenguas. Ya va el tercero. Amén. O sea que el caso se da de manera repetida. Como pasó allá, pasó aquí y pasó aquí. Ya tenemos 3 cuadros. Así que la noche del 9 de abril, el Espíritu Santo cayó en la iglesia en la calle Azusa. Así es reconocido en Estados Unidos. Ahora vamos con los hermanos de Chuicacá, Totonicapán, ya en Guatemala. Escuchaban prédicas del Evangelio con especial énfasis en la doctrina de la entera santificación. La enseñanza sobre las características del cristianismo bíblico, de modo que en su corazón comenzó a arder el deseo de vivir el cristianismo primitivo. Deseo de vivir el cristianismo primitivo. Ya ve usted qué bendición. Lo que desearon los hermanos en el primer siglo, desearon los hermanos en 1896, desearon los hermanos en 1906 y desearon los hermanos en 1932. O sea, el cuadro se estaba repitiendo, pero en la práctica que ellos estaban teniendo era similar. O sea, ellos estaban consagrando a una causa. ¿Qué tenían en su corazón? El deseo de ser llenos del Espíritu Santo como fueron los primeros cristianos. Y eso mismo fue sucediendo en el transcurrir de la historia. El miércoles 13 de abril de 1932, la pequeña iglesia que había estado orando y anhelando la llenura del Espíritu Santo, cantando palabras tales como: baja del cielo bendito fuego, danos poder celestial, baja del cielo bendito fuego, bendita llama pentecostal. En esos cantos ellos estaban involucrados cuando de repente recibieron la respuesta del Señor y se derramó sobre los hermanos el Espíritu Santo y fueron bautizados, comenzando otra vez a hablar en lenguaje desconocido. Tanto así que los barrotes de la casa también se sentían como que había corriente en los barrotes de la casa. La gente se alarmó y empezaron hasta a llamar a la policía porque en el templito pequeño parecía que se estaba incendiando a causa de lo que estaba sucediendo. Hermanos en el Señor, no son coincidencias, son trabajo de búsqueda. ¿Interesa la historia o no interesa? Interesa, porque uno ya ve la clave. En otras palabras, uno ya como que ve el camino por donde es que se va para alcanzar lo que se desea. Si ellos han tratado de buscarlo, obviamente lo han recibido, entonces podemos decir con certeza, si nosotros nos vamos por ese mismo sendero, nos va a pasar igual. ¿Y cuántos quisieran que nuestra iglesia se encienda en un poder y en un avivamiento sin precedentes, que tenga similitud con el cristianismo primitivo y que la gente de la zona diga: algo está pasando con esos hermanitos, y que Dios comience a hacer cosas grandes en nuestra zona, porque también Él lo puede hacer? No lo ha hecho solamente allá, lo puede hacer hoy. Amén. Amén, lo puede volver a hacer, estoy seguro. Sí, podemos notar nosotros, todos los señalados han pagado un precio. Diga conmigo, han pagado un precio. Otra vez, han pagado un precio. O sea, los 4 grupos señalados han pagado un precio para recibir el bautismo. En todos se puede apreciar un deseo insaciable de santificación intencional, un quebrantamiento ante Dios, rogativas, tiempo de espera y propiciación de ambiente idóneo para adorar al Señor en alabanza genuina, donde ha tenido lugar una experiencia. Y podemos decir que el canto, la alabanza, la adoración, la gloria a Dios, las ovaciones se pueden constituir como en instrumentos para que el poder de Dios comience a ser realidad entre nosotros. Pero no es resultado de un simple
canto bien armado es resultado de una búsqueda intencional acompañada de un ambiente de adoración en el que el Espíritu Santo ha encontrado justo el momento para llenar el corazón de muchos. Debo decir que nosotros tenemos el bautismo de manera parcial. Y lo digo así porque debería ser que todos los miembros de esta congregación deberían ser bautizados con el Espíritu Santo. No lo son todos aún. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos aquí en nuestra congregación un mover de Dios, que todos los que asistan a la reunión puedan experimentar el gozo del Espíritu. Entonces podremos decir, se volvió a repetir. No por lo que pensamos nosotros, sino por lo que pase realmente en nuestra comunidad. Hermanos, espero que esta pequeña reseña que estamos teniéndole pueda despertar en nosotros un deseo incesante de vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Partiendo de la breve reseña histórica relacionada con el movimiento pentecostal, del cual nosotros dependemos, podemos tomar la siguiente conclusión. Quisiera que la lea conmigo. El bautismo con el Espíritu Santo es el resultado del trabajo arduo intencional de cada creyente por consagrarse al Señor. La oración ferviente, el ejercicio de una alabanza sincera y adoración pura, y a la vez la espera constante ante la disposición soberana del Espíritu. El Espíritu Santo se merece un respeto como el que se merece Dios el Creador y Dios Jesús. Y si nosotros empezamos a tener respeto a su soberanía, pero hacemos lo que tenemos que hacer, en primer lugar un trabajo arduo, ¿en qué? En consagrarnos para Él, intencional para consagrarnos para Él. Luego orar fervientemente. Ya les decía que al orar fervientemente es que vamos a orar con fe hasta que suceda lo que estamos creyendo y que sabemos que puede pasar y que lo esperamos hasta que pase. Eso es orar ferviente. Estar con la certeza que va a pasar lo que yo estoy diciendo que va a pasar, sin importar el tiempo que yo me lleve para que pase lo que sé que va a pasar y que puede pasar y que pasa. Eso es orar fervientemente. No es una oradita de 5 minutos y pensar que llevo medio día arrodillado. Esas oraciones son buenas, pero no son esa clase de oraciones que se necesitan para tocar el corazón de Dios. Él necesita ver la intención nuestra, porque en la medida que pagamos el precio por lo que recibimos, entonces lo vamos a valorar. Muchas veces me he sentido desalentado, desanimado, con ganas de tirar la toalla. Y hasta me he tenido que sentar un momento. Y el Espíritu Santo se me acerca y me pone la mano en el hombro. He tenido la oportunidad de sentir como que alguien realmente pone su mano en mi hombro. Un susurro brota de mi pecho, un suspiro. Y siento como que algo intercaló. Y en ese momento como que hay un intercambio entre mi sentimiento y mi espíritu, y como algo que pasa en el ambiente, comienzo a ver toda la película de todo lo que el Señor ha hecho conmigo desde el momento de que estaba pequeño y comencé a conocer a Dios hasta el momento que estoy. Y eso me vuelve a encender la llama de la esperanza. Hay momentos bien difíciles en la vida cristiana, pero el Espíritu Santo nos mantiene con la esperanza viva. Y eso lleva un trabajo. Lleva un trabajo consagrarnos al Señor. También la oración lleva trabajo. El ejercicio de dar una alabanza sincera y adoración pura. Mis hermanos, necesito que trabajemos esta parte entre nosotros como iglesia. Cuando hablamos de una adoración pura y sincera, es que para cantarle al Señor tenemos que verlo a Él de frente. Y tenemos que comenzar a verlo a Él como el que conoce realmente, porque Él es omnisciente. Él conoce realmente el contenido de las palabras que le estoy diciendo y conoce la intencionalidad. Conoce el estado en el que me encuentro. Y Él sabe si mi mente y mi corazón están conectados en el momento que estoy hablando.
Entonces, cuando yo voy a ofrecerle una alabanza pura, me voy a cuidar de que estoy consciente de lo que estoy diciendo y estoy con la energía para poder cumplir lo que estoy diciendo. Y entonces el Señor va a ver mi sinceridad y va a empezar a propiciar un ambiente para que yo pueda recibir lo que estoy esperando. En este caso también habla de la esperanza constante, una disposición nuestra a la voluntad del Espíritu. Hermanos amados, quiero dar por terminado este comentario pensando en lo siguiente. Podemos deducir con certeza que nosotros sabemos que la declaración que hemos hecho, que creemos en el bautismo con el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza del corazón, no es una simple declaración, sino es la observación de un trabajo que el Espíritu Santo necesita que hagamos para luego llenarnos con su presencia. No es una línea solamente en nuestra declaración. Hay un trabajo dentro de todo eso. Nuestra iglesia ha adoptado esta declaración consciente de que todos los que son llenos del Espíritu Santo se han esforzado y que como premio de su esfuerzo Él los ha llenado. Y quiero que levanten la mano los que ya son bautizados con el Espíritu Santo, los que están conscientes de que son bautizados con el Espíritu Santo. Levanten la mano con confianza. Con confianza, confiese hoy cuántos son bautizados con el Espíritu Santo. Hay una buena cantidad en esta congregación que todavía necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y cuántos creen que se puede lograr? Yo creo que Dios puede mover su mano preciosa en este lugar. Yo lo estoy creyendo, lo estoy sintiendo, lo estoy confesando. Y tenemos que hacer todo lo poquito que podamos con la intención de ganar terreno en este campo y que el Señor haga lo que le toca hacer a Él. Así que, mis hermanos, yo pienso que nosotros hemos visto, y entonces será requerido que como iglesia, por ser una iglesia de ascendencia pentecostal, sigamos siendo una iglesia en constante consagración. Lo puede decir conmigo. Necesitamos ser una iglesia en constante consagración, con una alabanza y una adoración consecuente con nuestras convicciones pentecostales, declarando que Cristo salva y Él puede salvar, declarando que Cristo sana y Él puede sanar, declarando que Cristo santifica y Él puede santificar, declarando que Cristo bautiza y Él puede bautizar entre nosotros, declarando que Cristo viene otra vez y estamos preparados como si fuera el día de hoy. Entonces tenemos que mantenernos dentro de esas convicciones, y en nuestras convicciones tenemos que cantar, como por ejemplo aquella canción que dice: yo sé que Cristo viene y espero su venida, pero como estoy consecuente con lo que estoy diciendo, todos los días me estoy santificando. Y entonces, aunque no estoy orando para recibir el Espíritu Santo, pero como me estoy santificando por su venida, entonces algo puede comenzar a suceder en nuestro corazón, porque el Señor lo que espera es una disposición nuestra para comenzar a hacer lo que Él tiene que hacer. Y esa es la parte de nosotros. Y necesitamos disponernos para que Él comience a hacer lo que tiene que hacer. Que aunque esto aparentemente es una historia, yo estoy seguro, mis hermanos, que en la medida que nosotros tenemos una alabanza y una adoración consecuente con nuestras convicciones pentecostales, el Señor agregará a la iglesia más personas llenas del Espíritu Santo. Y esta iglesia ya no solo tendrá unos 10, 15, 20. Esta iglesia tendrá un buen porcentaje de personas bautizadas con el Espíritu Santo. Quiero comentarles, con esto quiero cerrar. Una iglesia que estuvimos pastoreando, contábamos con la bendición de que más del 60% de la membresía eran bautizados con el Espíritu Santo. Más del 60% de la membresía eran bautizados con el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que empezar a inyectarle fe a nuestro corazón y acción también a nuestra consagración. Y entonces el Señor va a seguir agregando a esta iglesia no los que han de ser salvos solamente, sino los que han de ser llenos del poder
del Espíritu Santo, pero con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, y que comencemos a tener un buen resultado de una vida regenerada. Y entonces podremos decir: el Señor está con ellos. Y la gente podrá decir: el Señor está con ellos. Y podremos nosotros entender que esta iglesia va avanzando en la línea que Dios quiere que avance. Y espero que todos lo estemos anhelando con vehemencia, y que el Señor haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Espero que estas reflexiones que estamos teniendo puedan ayudarnos a darle lugar que debe y merece el Espíritu de Dios con nosotros. Padre, te doy gracias por este momento de reflexión que tenemos basados en una historia que hemos visto pasar por enfrente de nosotros. Ahora podemos ver cómo se hilvana en nuestra enseñanza la doctrina o el punto bíblico o la enseñanza en cuanto a nuestra teología, de que para recibir el bautismo con el Espíritu Santo se necesita tener un corazón limpio. Ayúdanos para que nosotros podamos escuchar. Ya sabemos que los ministros que han propiciado un ambiente en el cual el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia han sido ministros que se han metido en la orientación al pueblo, y el pueblo sediento ha buscado la dirección y ha buscado el sumergirse en la presencia del Espíritu, y como consecuencia el Espíritu Santo ha venido sobre las congregaciones. Así que yo te encargo que esta iglesia pueda empezar a tener un despertar, específicamente los que aún no han recibido el poder o el bautismo con el Espíritu Santo, que cada uno lo podamos experimentar. Te alabamos esta vez porque hay varios en esta congregación que pueden confesar, pueden asegurar, pueden atestiguar que son bautizados con el Espíritu Santo, pero hay unos cuantos que aún no han experimentado esa bendición. Yo te encargo que después de este tiempo mis hermanos puedan despertarse en un deseo incesante, un deseo vehemente de buscar tu presencia, y así poder ser llenos de esa voluntad que tú quieres establecer con nosotros, dirigirnos a través del Espíritu Santo. Sigue obrando en nosotros, y que lo que estamos hablando pueda ayudarnos para generar en nosotros un deseo y también un ambiente con el cual tu Espíritu se haga evidente entre nosotros. Gracias por este tiempo que estamos teniendo de alabanza a tu nombre, de regocijo por lo que has hecho acompañando a tu iglesia, y también como un tiempo de preparación para algo precioso que viene sobre nosotros. Queremos confesar que algo grandioso viene para nuestra iglesia, y lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar. Espero, Señor, que la paciencia en nosotros pueda visualizarse de manera que tú puedas ver a un pueblo sediento de buscar tu presencia. Gracias por lo que hemos hecho hasta aquí, y esperamos, Señor, que sigas obrando poderosamente en este bendito pueblo. Lo declaramos por Jesucristo nuestro Señor, a quien sea la honra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.